Buenos días, amada Iglesia. Es un gozo poder nuevamente estar reunidos juntos y compartiendo la palabra del Señor. La verdad que el fin de semana pasado hemos vivido un tiempo realmente maravilloso en la conferencia en Rosario, no solamente por las cuestiones puntuales que se vivieron allí, sino por los resultados de la conferencia en relación a la dirección que la Asociación Bautista Confesional ya está tomando. Y damos gracias al Señor porque Él ha hablado por su palabra, también no solamente en el sínodo, en el cual estudiamos los fundamentos de la Iglesia Bautista, sino también en la conferencia que tuvimos el sábado. Pero, como siempre, la casa se extraña, así que oraba al Señor para poder compartir de nuevo con ustedes la palabra. Sí les aclaro que la cuestión del sínodo con respecto a la fundamentación de la Asociación Bautista Confesional resultó ser un éxito. Lo que estamos ahora es puliendo los últimos detalles para ya transcribir todo lo que es la fundamentación que va a tener la asociación. Y es algo hermoso como el vínculo de las iglesias se entrelaza, se une y es de bendición. Con respecto a lo que fue la conferencia, hubieron muchas personas y por la gracia del Señor, la palabra bendijo a muchas personas con problemática de ansiedad. Así que damos gracias al Señor por eso y les pido que oren justamente al Señor por los pasos siguientes. Los pasos siguientes prácticamente se definen cerca de agosto, entre agosto y octubre, en donde vamos a tener claro ya todo elaborado para constituir la Asociación Bautista Confesional. No tenemos un tiempo determinado porque tiene que madurar de manera orgánica, pero sí se plantea una fecha tentativa para entre agosto y octubre. Entonces, vamos a ir al tema de hoy. Yo les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 8. Salmo 8, nos toca seguir con el estudio de los Salmos. Salmos 8. Bien, mis amados, leemos en la palabra del Señor. Dice el Salmo 8 así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos
y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Bueno, en primer lugar, debemos observar que el Salmo en sí mismo entrega el tema. Por ahí, cuando estudiamos los Salmos, tratamos de buscarle, digamos, la estructura quiásmica, que es una estructura con que la poesía hebrea normalmente se escribe. Pero este Salmo no tiene una estructura quiásmica, sino que tiene un tema perfectamente definido entre su inicio y su final. La manera de encontrar el tema del Salmo dentro de lo que es la metodología del estudio de la poesía hebrea es también observar la manera en la que empieza y la manera en la que termina. Y si ustedes son amables, para que encontremos juntos el tema del Salmo, lea de nuevo el primer versículo y lea el último y dígame de qué trata el Salmo. El primer versículo dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Último versículo 9: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y evidentemente el tema del Salmo 8, mis amados, es la gloria de Dios manifestada en la creación. La gloria de Dios manifestada en la creación. Si usted es tan amable, puede ir a la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 1, los versículos 19 y 20, para que veamos algo sobre esto. Dice la palabra del Señor así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, Pablo viene justamente desarrollando lo que es la caída del hombre, la maldad del hombre en el propio pecado, y en medio de esta, digamos, declaración y desarrollo de Pablo, él muestra que son incrédulos e impíos de corazón y que no quieren aceptar a Dios como Dios, a pesar de que Dios se ha dado a conocer como Dios. El sentido del párrafo es ese, y en medio de esa declaración está este versículo, que porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si dicen que no hay Dios, no tienen excusa, porque Dios se ha manifestado claramente, aún en sus cuestiones más profundas, dejando la huella digital de su mano todopoderosa en cada cosa que tocó e hizo existir. Eso es lo que dice ahí. Entonces, el Salmo 8 tiene una conexión directa con esta expresión paulina, simplemente porque en el texto antiguo, como es este Salmo, Dios se está dando a conocer como un Dios glorioso que se da a conocer a través de las cosas hechas. El Salmo entonces claramente nos lleva de la mano a contemplar la gloria de nuestro Dios. En esta mañana somos llevados a postrarnos en adoración porque tratamos con un Dios glorioso. Y lo que Pablo le hace entender justamente a los romanos en su carta, vinculado al tema del Salmo, es que lo que Dios hace cuando crea las cosas es exteriorizar lo que no se puede ver de Él. Y en una gracia común que Él ha pretendido mostrar, todo lo creado tiene el sello, la impronta
de una mano todopoderosa que lo pudo hacer. Entonces, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles por medio de las cosas hechas. No obstante, a pesar de que el Salmo tiene una temática que es mostrar la gloria de Dios en lo creado, en el párrafo intermedio hay divisiones que demuestran de qué manera Él ha mostrado la gloria de Él en las cosas creadas. Y entonces, si usted me permite, vamos a ver estas divisiones. Dios ha manifestado su gloria en la creación y lo vamos a leer versículos 1 al 3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. En segundo lugar, el Señor manifiesta su gloria no solamente a través de la creación, sino a través de la creación del hombre. Noten ustedes que el versículo 4 y 5 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Pero sigue el Salmo desarrollando otro aspecto más. Y en el versículo 6 al 8 muestra que Dios muestra su gloria manifestada en el dominio entregado al hombre. Si usted es tan amable, lea los versículos 6 al 8. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, el Salmo contiene un tema que es la manifestación de la gloria de Dios en todo lo creado, y luego desarrolla bloques en donde muestra que Dios ha manifestado su gloria en la creación material, pero también su plan es mostrar su gloria en la creación del hombre. Y lo divide en dos temas: el hombre creado y el hombre puesto como rector o rey del primitivo universo antes de la caída. Esa es la manera en la que Dios está mostrando su gloria. Y tenemos que desarrollar cómo muestra su gloria en cada una de estas realidades. Es evidente que el Dios eterno entonces ha querido mostrar su gloria en las cosas creadas. Y usted pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios manifiesta su gloria en todo lo creado? Porque la palabra de Dios enseña que todo Dios lo ha creado para Él. Y acá arrancamos con el primer punto. Si es tan amable, vaya a Proverbios capítulo 16, el versículo 4. Proverbios capítulo 16, el versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Proverbios 16, 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Entonces, vincule usted lo que venimos viendo. El Salmo dice que Dios muestra su gloria en todo lo creado. Pero acá está diciendo que todo Dios lo creó para Él. Y evidentemente, si usted vincula el tema, la Biblia en toda su extensión habla de que Dios ha creado todo para su gloria. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Eso quiere decir que no existe nada de lo que ha sido creado que no converja, que no se dirija hacia dar gloria a Dios en algún punto de su existencia y del tiempo y de su historia. Vamos a vincularlo con un texto en el
nuevo pacto. Romanos capítulo 11, versículo 36. Vaya a Romanos capítulo 11 y versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, la manera en la que Dios se atribuye gloria es mostrándose como Dios y dando existencia a todo lo que existe. Pero todo lo que existe está vinculado a un propósito que Él tiene. Él es el origen de todo. Y todo lo que existe está vinculado a su deseo y a su propósito. Por eso tanto el antiguo pacto en Proverbios 16 dice que Jehová todo lo ha hecho para sí, como en Romanos 11:36 dice que todo es de Él, por Él y para Él. Para sí, antiguo pacto. Para Él, nuevo pacto. Salmos 8. Dios muestra su gloria a través de lo creado, porque todo lo creado lo ha hecho para Él. Ahora, yo quiero llevarte de la mano en esta mañana a una primera reflexión. Te quiero hacer una pregunta y quiero que seas sincero. De las cosas que vos tenés, ¿seguís pensando que son tuyas? Punto número 1. Si la palabra nos está enseñando que todo lo que existe, aún el mundo que te contiene, respira hondo, mirá. Respirás, ese aire es gracia. ¿Ves la luz? Esa luz es gracia. Vas a una canilla o te agachás al costado de un lago y cuando tomás agua es gracia. Las cosas creadas apuntan a que Dios las hizo con un propósito. Lo que vos tenés, ¿seguís pensando que es tuyo? Si seguís pensando que tu vida es tuya y que las cuestiones materiales que Dios te provee siguen siendo tuyas, quizás debas hacer un alto en el camino y volver a considerar el Salmo 8. El Salmo 8 nos deja totalmente afuera del protagonismo con respecto a todo lo creado. Todo lo que existe es de Dios y es para Dios. Y el propósito que tiene es su gloria, no la nuestra. No la nuestra. Entonces, vamos a repasar algunas cuestiones que tienen vinculación y que son aplicativas con este primer concepto. Primero, la vida, lo más profundo. Analizás tu vida y te percibís vivo, pero muchas veces decís, yo de mi vida hago lo que quiero. Primer error pecaminoso. No has entendido que Dios es el dueño de la vida. Segundo, las cosas que Dios nos da para que tengamos en la vida. Las cosas que Dios nos da para que tengamos en la vida, muchos creyentes dicen, esto es mío. Mi vida es mía, lo que tengo es mío. Todas las cosas Dios las ha hecho para sí. Y de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tercero, tu vida existencial. Las cuestiones materiales que tenés. Tu tiempo. El tiempo es mío. Lo administro como yo quiero para lograr los propósitos que quiero. Sin embargo, mi amado hermano, hay un tiempo limitado en el que el dueño de la existencia ha pensado para su gloria tu tiempo. No en vano el apóstol Pablo dice, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. El Señor nos lleva de la mano en esta mañana a considerar que Él es un Dios glorioso, dueño de tu vida, dueño de tus bienes y dueño de tu tiempo. Y que si existes es para su gloria. La palabra de Dios es clara cuando Él muestra que Él ha manifestado su gloria a través de las cosas creadas.
Si es tan amable, vaya a Isaías capítulo 40, por favor, versículos 12 al 26. Isaías capítulo 40, versículos 12 al 26. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son tomadas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Si tú quieres una porción que te pueda reflejar que Dios ha creado todo para sí y que aún Él es soberano sobre todo lo que existe, puedes apegarte a esta. Nehemías capítulo 9, versículo 6 nos dice lo siguiente. Nehemías capítulo 9, el versículo 6. El Dios eterno nos está mostrando lo siguiente. Y puedes ir buscando Colosenses 1, 16 y 17 y Apocalipsis 4, 1. Te voy a leer en una versión que la tengo acá, Nehemías, que es estremecedora. No en la Reina Valera. Nehemías 9:6. Dice la traducción en lenguaje actual, 9:6, lo siguiente. Bendito sea nuestro poderoso Dios. Alabémoslo hoy, mañana y siempre, Dios nuestro. No son suficientes las palabras para darte la alabanza que mereces. Versículo 6. Luego el pueblo oró así: Tú eres el único Dios verdadero. Tú hiciste el cielo y las estrellas y lo que está más allá del cielo. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo lo que existe y las estrellas del cielo te adoran.
Mis amados hermanos, nos llama el Señor en esta mañana a postrarnos ante la gloria del Dios que todo lo ha creado y a analizar nuestro verdadero vínculo con Él. Cuando hablamos de un Dios glorioso que todo lo creó para sí, somos llevados a pensar si estamos en el pecado del egocentrismo, del egoísmo y de creernos dueños de nuestra propia vida, de nuestros propios bienes, de nuestro propio tiempo, cuando todo es de Él, por Él y para Él. Debemos alabarle como el Dios que todo lo ha creado. Pero la alabanza a la cual la palabra se refiere y a la cual el Salmo nos va a ir llevando, no es la alabanza de la boca para afuera, sino de la vida en actos prácticos. El reconocimiento de la gloria de Dios y nuestra rendición a Él no debe ser simplemente una expresión verbal, debe ser una vida práctica consagrada para su gloria. ¿Por qué? Porque entendés que existís para Él. Y si el propósito de la existencia en tu vida hoy es otro, volvé al Salmo 8, mi amado. Porque dice la verdad. Si el propósito de la vida vos lo considerás que es otro, revisad tu salvación, revisad tu vínculo con el Dios eterno que todo lo creó para su gloria. Tu vida, tu tiempo es de Él. Tus bienes son de Él. La palabra es clara en Colosenses 1:16 y usted lo puede seguir. Vamos al nuevo pacto. Colosenses capítulo 1 y versículo 16 dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí la palabra está mostrando que el Creador es Cristo, que Él puso en orden todo lo creado, y la palabra dice que todo fue creado por medio de Él. Él es el Verbo eterno, Él es el Verbo de Dios. Cuando Dios pronunció en el acto creador que las cosas sean, porque existen desde Él mismo, sea la luz y la luz fue, que el agua sea y hizo el agua, la tierra, las bestias. Cuando Él pronunció que las cosas sean, Cristo es el que obró allí. Él es el Verbo de Dios. Y Pablo, cuando escribe a los colosenses, le habla claramente y les dice, todo lo hizo Cristo y lo hizo para Él. Entonces, el entender que todo lo creado es para la gloria de Dios ya nos va dirigiendo a la segunda parte del Salmo, en donde Dios va a hablar de cómo Él se glorifica creando al hombre y entregándole una tarea de reinado al hombre. Primero estamos dejando la base sentada. Él lo creó todo. Colosenses nos dice que Cristo es el que creó todo. Todo lo hizo para su gloria. Y ahora acompáñeme a Apocalipsis. Vamos a terminar en el proceso bíblico, habiendo recorrido algunos textos. Hay mucho en esto, solamente es para aportar al tema algunos textos, no todos los que hay. Apocalipsis 4:11 nos dice lo siguiente, dice la palabra así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Habla del mismo Señor, el que está viniendo. Es el mismo que Pablo habla a Colosenses en el capítulo 1. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando Juan recibe la visión en la isla de Patmos, vuelve el Señor a revelarle y le dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, perfecto. Entonces, la palabra nos va llevando de la mano a vincular cuestiones. Cristo es el creador de todo lo creado. La trina deidad opera en el acto creativo a través del Verbo. Y ese Verbo es el que Juan dice que luego se encarna. Entonces es imposible de que Dios no se glorifique a sí mismo
fuera de nuestra relación con Cristo. Y hacia ese punto va el Salmo. El Salmo nos lleva de la mano a analizar nuestro vínculo con Cristo. Fíjense en que Apocalipsis 4 lo acaba de decir: Señor, tú creaste las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. En base a este concepto, hablando de lo que es la gloria de Dios manifestada en todo lo creado, es que quiero llevarte a este análisis y a esta reflexión. Así como te acompañé a reflexionar si te sigues creyendo dueño de vos mismo en tu vida, ahora la palabra nos lleva a meditar en esto. ¿Tú te crees dueño de tu propia voluntad? Yo hago lo que quiero. La voluntad mía es la que define el rumbo de mi vida. Yo te sugiero que revises que si tú has creído en Cristo, ahora tú eres de Dios. Eres de Dios. Cuando Pablo le explica esto a los corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, él lo explaya y a este tema lo explaya y dice: ustedes han sido comprados por precio, entonces glorifiquen a Dios en el cuerpo de ustedes y en el espíritu de ustedes, porque ustedes son de Dios. Son de Dios. Y miren hacia dónde nos lleva el Salmo 8, ¿no? Somos de Dios. Y Pablo lo dice claramente: debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y si estábamos hablando de que el tema del Salmo es que todo lo hizo para su gloria, mi amado, cuando Dios crea el cielo, la tierra, las estrellas y se glorifica mostrando la obra de sus manos, Él está preparando el escenario para que en el día sexto pueda realizar la mayor de sus obras. Entonces, el Salmo de la mano nos lleva a otra realidad. Es la gloria manifestada en la creación del hombre. Esta gloria que Él manifiesta en la creación del ser humano es porque en el ser humano Él tiene un propósito. Y el salmista lo dice de esta manera: yo cuando miro los cielos y miro lo que es obra de tus dedos, yo digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Para que tengas de él memoria. ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, pasamos al segundo punto. Y de la mano venimos viendo que todo cierra. Dios es un Dios que todo lo hizo para su gloria. Y porque lo hizo todo para su gloria, creó al hombre para su gloria. El punto es entender por el Salmo de qué manera la creación del hombre le da gloria. Evidentemente, cuando revisamos Génesis, Él hizo al hombre del polvo de la tierra, pero Él sopló en su nariz aliento de vida y el hombre lo hizo a su imagen y semejanza, a diferencia de todas las otras criaturas. El hombre tiene una voluntad, tiene un poder dominador. El hombre tiene conciencia y autopercepción de su persona. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El propósito es que Dios en la eternidad ha pensado seres humanos que sean la esposa de su Hijo. Y al pensar seres humanos que sean la esposa de su Hijo, Él ha querido crearlos y ha querido redimirlos para posterior y finalmente casarlos con su Hijo. Toda la historia de la Biblia tiene esta realidad y el Salmo 8 no está desconectado de esta realidad. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo crea en el escenario que ha mostrado su gloria a través de todo lo creado, la tierra que te rodea, pero te ha creado a vos y te ha creado a vos para su gloria. Y la gloria es esta: que Él quiere imprimir en cada persona, en cada humano, a Cristo su Hijo. Él ha creado al humano para levantar de entre los humanos a su propia novia, la novia del Hijo.
Y evidentemente la palabra nos muestra que de esta manera Él se glorifica. Entonces, el salmista dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es como que David, cuando mide la gloria de Dios y el poder que se observa en los cielos, en la tierra, en la obra de la creación, él puede decir, eres tan grande y hay tanta gloria en tu ser. La huella digital del poder de tus manos está tan, pero tan claro en todo lo que has creado, que cómo puede ser que siendo tan grande pienses en el hombre. Sin embargo, la palabra nos hace la introducción para que entendamos que Dios ha pensado en la eternidad al hombre como el medio para recibir gloria. Dios nos creó para que le glorifiquemos. Dios nos creó para que le adoremos. Dios nos creó para que nos rindamos a Él en reconocimiento. Es por eso que cuando leímos Isaías como un texto complementario al tema, el mismo Dios siempre reclama la actitud de los hombres que se hacen ídolos por fuera y que tratan de copiar alguna especie de figura a la cual llaman Dios. Esto es descalificar el propósito existencial. Todo lo que fue idolátrico para Israel fue motivo de juicio porque eso hablaba de no entender el propósito creacional. Y el propósito creacional es la gloria de Dios. Vos existís para la gloria de Dios, no existís para tu gloria. Si buscas un aplauso, estás en pecado. Si buscas ser el más grande de todos, estás en pecado. Si buscas que haya gloria en tu persona, es porque no has entendido que existís para la gloria de otro. Ese otro es el ser que te ha creado. Pero entonces en la creación que Dios hace del hombre, Él tiene un propósito real. El propósito real es hacernos portadores de su imagen y de su semejanza. Y por eso dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, solo un poquito, porque los ángeles no están relacionados con la creación terrenal. No fueron hechos del polvo de la tierra, como fue hecho Adán y Eva. Ellos son seres espirituales. Y por ser seres espirituales no contenidos con el cuerpo material, tienen un rango de poder superior al del hombre. Les has hecho un poco inferior a los ángeles, pero el hombre es portador de la imagen y de la semejanza de Dios. Y mi amado hermano, yo quiero llevarte de la mano a meditar en esto. ¿Tú entendés que tu cuerpo es de Dios, que tu espíritu es de Dios y que tu vida terrenal es para Él? ¿Cómo está tu vínculo con el reino de Dios? ¿Cómo está tu vínculo con la obra de Dios? ¿Cómo está tu vínculo con la causa del Evangelio? Yo presto mi cuerpo para las fiestas, presto mi cuerpo para lo que me causa placer. Presto mi cuerpo para lo que me da un beneficio de placer. Pero muchas veces retraigo mi cuerpo para congregarme. Presto mis bienes para un viaje de placer, porque quiero conocer el sur, el norte, Europa. Anda donde quieras, es hermoso conocer el mundo. Pero no rehuses lo que es para la causa del Evangelio. A ver, es fácil venir a un culto evangélico, levantar las manos y decir, Señor, te doy gloria. Es difícil cuando tenés que poner el auto nuevo para llevar gente. Y eso es entender que existís para su gloria. Es fácil decir, Señor, y gloria a Dios, que se levanten muchas manos y adoren de verdad. Pero es difícil abrir la casa y abrir una pieza y hacer entrar una familia en necesidad. ¿Qué entendemos de que vivimos para su gloria? Es
como que se ha hecho un cantito de moda en el reformado. La gloria de Dios, su soberanía, todo bárbaro, te doy la mano, porque la teología dice eso. Le das vuelta a la Biblia, la sacudís y no cae otra cosa más que eso. El punto es llevarlo a la vida, y el Salmo 8 nos habla de la vida. Dios se glorifica en el hombre y en la mujer que creen en Él. Y mi pregunta es, mi amado, ¿estás viviendo para su gloria? Es clara la palabra entonces cuando nos habla de la creación del hombre. Acompáñeme a Hebreos capítulo 2. Dice la palabra del Señor, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y ahí cita el Salmo 8, motivo de nuestro estudio, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, voy a parar acá porque de este texto vamos a sacar más, pero el escritor a los Hebreos explica el vínculo. Dios crea al hombre y está ligado el hombre a la salvación que él ha planificado. Y eso está claro en el versículo 5. No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿De qué mundo venidero está hablando? ¿Qué viene tratando la carta a los Hebreos? Busca la parte conectiva, versículo 14 del capítulo 1. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando del reino futuro, está hablando de la gloria final, está hablando del casamiento de la esposa con el Cordero, está hablando del propósito eterno que Dios tiene de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Para qué creó Dios al hombre? Para glorificarse de esa manera, para levantar un pueblo para su Hijo, para salvar a su iglesia. No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Esto quiere decir, no obró Dios en relación a cuestiones angelicales. Dios obró creando al hombre porque Él decidió salvar a la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el Salmo 8 dice. ¿Para qué nos creó? Bueno, acá te lo explica. No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El mundo venidero es el reino futuro. Y en el reino futuro Dios no sujetó las realidades del reino futuro con las cuestiones de los ángeles. Note usted, este texto es profundo, pero sea amable y se lo quiero explicar. La palabra nos muestra que la población angelical fue partida, dividida. Ángeles siguieron a Satanás, que se rebeló, y ángeles quedaron bajo el dominio de Dios porque fueron obedientes. Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice que el secreto de que los ángeles que son obedientes no se hayan revelado es porque fueron ángeles escogidos. No obstante, la palabra es clara cuando dice que Él no se compadeció de los ángeles, sino que se compadeció de la descendencia de Abraham. Y esto quiere decir que cuando Dios crea al hombre y permite la caída, es porque Él quiere glorificarse a sí mismo salvándolos de esa caída. Y esto es lo que está diciendo Hebreos y esto es lo que tiene conexión con el Salmo 8. El Salmo 8 nos lleva de la mano a entender que somos creados para su gloria y que a pesar de que caigamos en el pecado, porque somos frágiles, Él nos redime a través de Cristo, que es el hombre perfecto que viene a ocupar nuestro lugar.
La carta a los Hebreos nos dice claramente, no está el mundo venidero sujeto a la actitud que Dios tiene con los ángeles. Los ángeles, los que cayeron, van a ser juzgados y los santos van a reinar con Él. Y no hay nada más de eso en la Biblia, pero del hombre hay un montón, porque la historia de la redención es la redención del hombre, no de los ángeles. Y si tú eres un hombre redimido, debes entender que Dios te creó para que muestres la redención, porque eso es lo que le da gloria. ¿Se dieron cuenta que el Salmo 8 tiene conexión con toda la Biblia y con la realidad del reino? Entonces, la palabra claramente nos está mostrando lo siguiente. Cuando el salmista dice que es el hombre ante la inmensidad del cielo creado y de toda la creación, el hombre es pequeño, es mortal, pero la palabra claramente muestra que Dios se acuerda de ellos porque Él tiene un propósito de redención. Y es esto lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos. Fíjense en ustedes que no solamente lo creó con el propósito de redimirlo, sino que cuando lo creó le cedió autoridad y reinado. Y esto es lo que tenemos que entender. Noten, el Salmo nos lleva en este orden lógico. Primero hizo al hombre a su imagen y semejanza, y porque tenía voluntad y poder dominador y autopercepción y conciencia, le entregó un reinado. Es el reino en el huerto del Edén. Y ese reinado debió funcionar bajo obediencia. Por eso es que existe un pacto de obras y que venimos estudiando. Dios le dio a Adán y a Eva una orden que ellos debían cumplir. Pero en el plan redentor de Dios estaba el espacio para la desobediencia. El hombre fracasó en el pacto de obras. Y es eso lo que el Salmo está introduciendo. Y es por eso que dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre todas las bestias. ¿Y por qué el Salmo dice esto? Porque es el camino por el cual Dios se glorifica en nosotros. ¿Qué hizo Dios cuando nos creó? Nos entregó todo. A Adán y a Eva, en el huerto del Edén, le dijo, señoren, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra y sojúzguenla, domínenla. Ese fue el propósito. Pero el propósito contemplaba la caída porque hay un señalador, un índice celestial que habla del futuro rey. El hombre perfecto, el que había de venir, el siervo de Jehová, el que no le iba a fallar al Padre. Dios constituye en la creación del hombre al primer Adán, alma viviente, pasible para la caída, débil, limitado. La palabra nos dice en Romanos capítulo 5 y versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el mismo hombre que Dios ha creado, es el mismo que pecó. Por un hombre entró el pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la palabra nos está mostrando claramente el vínculo. Dios se glorifica en este hombre caído porque necesita redención. Y la redención apunta a la llegada del verdadero siervo de Jehová. Entonces, su gloria es manifestada en el dominio entregado al hombre, dominio que fue fracasado. ¿Por qué? Justamente porque apunta al gobierno del hombre perfecto, el verdadero rey, Cristo, el que había de venir. Y así estamos vinculados por creación y estamos vinculados por concesión de autoridad a un plan que le da gloria. Por creación portamos la imagen y la semejanza de Él
y lo podemos adorar y podemos entender internamente cuando estamos fuera del propósito y podemos pedirle perdón y arrepentirnos porque tenemos percepción de nuestro pecado. La gloria que Dios quiere darse a sí mismo con cada uno de nosotros es que entendamos que en nuestra naturaleza caída esperamos al gran Rey, el que había de venir. Y es por eso que en Hebreos, el capítulo 2, sigue diciendo más adelante en el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué hace Cristo? Él crea al hombre, el hombre cae, pero en la caída del hombre, el Verbo es hecho carne. Y el escritor a los Hebreos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Es Cristo entrando a la faz humana. El propósito de la creación del hombre es traer a Cristo a la faz humana, mostrarse a través de Cristo como el mensaje más claro de Dios. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, una hoja atrás, dice que Él nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La caída del hombre en el Edén ha sido redimida por el hombre perfecto, Cristo, identificándose con nosotros y entrando a la esfera terrenal, pero siendo obediente. ¿Dónde la palabra muestra esta realidad? En la tentación en el monte. Toda la tentación que el Señor pasó cuando fue llevado en el Espíritu al monte y el diablo lo tentó, contempla todas las áreas de la naturaleza humana en donde puede caer el hombre. La codicia de los bienes, la falta de confianza en la provisión de Dios. Tenés hambre, decí que estas piedras se conviertan en pan. Lo lleva al pináculo del templo y le dice, yo te voy a dar todo esto, lo que codiciás de la tierra, si postrado me adorares. Sin embargo, la respuesta fue, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hace el Señor ahí? ¿Sabe lo que hace el Señor ahí? El Señor ahí muestra que Él, en lugar de Adán, es el siervo obediente. Y Él, en lugar de Israel, es el siervo obediente. ¿Qué hace Cristo allí? Cristo ocupa nuestro lugar y es el hombre perfecto. Es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué el Salmo 8 dice, le dio al hombre autoridad? Lo puso sobre las obras de sus manos. Porque es la puerta de entrada a la llegada de Cristo, como el hombre perfecto que viene a redimir al pueblo santo. El Salmo 8 entonces nos habla de que a pesar de ser creados y a pesar de haber pasado por la caída y no cumplir con la obra que el Dios eterno nos ha pedido, somos redimidos en la encarnación del Verbo. Él es el hombre perfecto que nos identificó en la cruz. Es el sustituto santo que recibió por parte de Dios la descarga de su ira y que pagó el precio de la deuda del pecado del hombre. Todo el pueblo santo, cada uno de los escogidos, hallan en Jesucristo el pago de su deuda. Dios entonces se atribuye gloria a sí mismo con tu existencia a través de Cristo. A través de Cristo. Y quiero terminar con la reiteración de la alabanza. Hay una gloria proclamada en el último versículo. El Salmo cierra diciendo, oh
Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es grande tu nombre. Porque a pesar de que el hombre esté en el pecado, la redención está activa. A pesar de que la tierra aguarda la llegada bienaventurada del Señor y sufre, como dice Pablo a los romanos, está activa la redención y Dios está recibiendo gloria de todo lo creado. Pero en esta mañana es necesario que entendamos esta implicación mesiánica. En 1 Corintios 15, 22, y solo leo un par de versículos, dice lo siguiente, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Evidentemente el Dios eterno ha planificado que en la caída de Adán se dé el ingreso al postrer Adán, que es espíritu vivificante. Y el Salmo 8 nos habla de que esta falla en cumplir con el gobierno del reinado otorgado a Adán y Eva es un plan que le glorifica porque trae al verdadero rey. Y es por eso que en Hebreos claramente nos habla y nos dice, vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. Cristo vino en su primer venida, Él estableció el reino, Él fue el siervo obediente, lo acabo de decir, Él soportó la tentación en el monte y Él reina en el corazón de su pueblo hoy. ¿Cómo entonces Dios se atribuye gloria a través de los que son de Él? Debemos entender, mi amado hermano, que la gloria de Dios se ve en nosotros cuando vivimos el carácter de Cristo. La gloria de Dios se ve en nosotros cuando Cristo reina sobre nuestros pensamientos. La gloria de Dios se ve en nosotros cuando Cristo reina sobre nuestros dichos. La gloria de Dios se ve en nosotros cuando Cristo reina sobre nuestras acciones, porque el propósito de Él fue todo esto, crear al hombre, permitir que el hombre sea desobediente y traer al verdadero rey. Hasta que Cristo vuelva por segunda vez, estamos en una etapa en donde la iglesia le da gloria, mostrando el reinado de Cristo en la vida de cada uno. Y quiero llevarte de la mano a esto. Decime, ¿tus pensamientos son pensamientos de reino o pensamientos de mundo? ¿Cómo sería esto? Pensamientos de mundo es tener el corazón en la tierra. No te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Pero tener el pensamiento en el cielo es lo que Pablo le aconsejó a los colosenses. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Estás más vinculado con las cuestiones que perecen o con las del reino? ¿Tus pensamientos son pensamientos de reino o pensamientos de gloria personal? En segundo lugar, ¿tus sentimientos muestran al verdadero rey operando en tu vida para que le dé gloria a Dios? Tus sentimientos pueden estar inclinados a la competitividad, a la envidia, al celo. Pueden estar inclinados a la mentira, al engaño. Pueden estar inclinados a la maldad. Pueden estar inclinados a la sagacidad. O pueden estar inclinados a la transparencia, a la verdad, a la justicia. Tus sentimientos pueden ser perdonadores o pueden ser vengativos. El Salmo 8 nos lleva de la mano a entender que existimos para la gloria de Dios y que para la gloria de Dios existimos cuando Cristo brilla en nosotros.
¿Qué pasa con los pensamientos? ¿Qué pasa con los sentimientos? Y ahora vamos a las acciones. Decime, ¿qué haces? ¿Lo que haces condice con el Evangelio? ¿Lo que vivís y practicás con tus miembros condice con el reino? ¿Eres una persona de bien? ¿Eres una persona de bondad? ¿O eres una persona codiciosa? ¿Eres una persona de maldad? ¿Eres una persona que haces el bien para la gloria de Dios o que retienes el bien porque te lo quieres dar para tu propia gloria? Las conductas humanas hablan del reino, los sentimientos humanos hablan del reino, los pensamientos humanos hablan del reino de Cristo en nosotros. Y evidentemente no es otra cosa más que lo que el Señor enseñó, que del corazón es de donde salen los malos pensamientos, las malas acciones. Si en esta mañana hay en tu vida una profunda conciencia de que no estás viviendo para la gloria de Dios, solo te pido que te arrepientas y pidas perdón. Estás fuera de propósito. ¿Eres consciente de que estás viviendo para satisfacer tu ego personal? Si no vivís para Él, vivís para vos. Arrepentite y comenzá a parecerte a Cristo en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en tu manera de hablar y en tu manera de actuar. El Salmo 8 dice: oh Señor, Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y sabes una cosa, tú estás dentro de esa tierra que habla de su gloria. Él ha creado al hombre y Él se manifiesta por Cristo en ese hombre que es su pueblo. Y Él nos invita en esta mañana a que cada pensamiento, cada acción sea para su gloria y no para la nuestra. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por el Salmo, un salmo que nos habla, Señor, de que tú eres glorioso y que todo lo que has hecho lo has hecho para ti. Y que en todo lo que has hecho, tanto la creación material como la criatura, tú, Señor, buscas tu gloria. Y, Señor, aún la caída del hombre y aún el pacto de obra fallido estuvo dentro de tu plan para dar entrada al hombre perfecto, al postrer Adán, al verdadero Rey, al siervo perfecto de Jehová, que cumplió con la labor de redimir al perdido. Queremos en esta mañana adorarte a ti y glorificarte y vivir para tu gloria, esperando hasta que Cristo venga. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.